1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sobre poderes, sobre reyes, sobre la tierra, lo creado y todo ser, sobre lo sabio de la humanidad. Antes del principio tú eras ya. Sobre los reinos y sus tronos, las maravillas que el mundo conoció, sobre riquezas, tesoros de fulgor. Nadie medirá tu gran valor. A la cruz fuiste en mi lugar.
y así por mí moriste en soledad como flor, pisoteada sin piedad, caíste así, pensando en mí por amor. Sobre poderes, sobre reyes, sobre la tierra, lo creado y todo ser, sobre lo sabio de la humanidad. Antes del principio tú eras ya. Sobre los reinos y sus tronos, las maravillas que el mundo conoció, sobre riquezas, tesoros de fulgor, nadie medirá tu gran valor. A la cruz fuiste en mi lugar, así por mí moriste en soledad como flor, pisoteada sin piedad, caíste así, pensando en mí por amor. A la cruz fuiste en mi lugar, así por mí moriste en soledad como flor, pisoteada sin piedad, caíste así, pensando en mí por amor. Como flor pisoteada sin piedad, caíste así, pensando en mí por amor. Hola a todos, bienvenidos a nuestra reunión. Soy el pastor Luis Gerardo Sánchez y hoy quiero abordar con ustedes un tema por demás vigente, a pesar de que fue escrito hace muchos años atrás. ¿Cómo evangelizar o ganar para Cristo a un esposo o a una esposa que son hostiles a la palabra de Dios? Si tú estás interesada o interesado en conocer cómo esto puede ser una realidad, prepárate para recibir el mensaje de la palabra y dispón tu corazón también. No cabe duda que a veces compartirle a nuestra familia nuestra fe y el contenido de la palabra de Dios no es una tarea fácil. Pedro lo sabía muy bien y en el final de su capítulo número 2 de la primera carta que lleva su nombre, escribe en los versos finales 21 al 25 cuál es la misión de un creyente, mujer u hombre, pero que deben tener conciencia de su realidad y de la hostilidad que enfrentan en diferentes presentaciones. El verso 21 de la primera carta de Pedro y capítulo 2 dice: para esto fueron llamados,
para que sigan las pisadas de Cristo, quien también padeció por ustedes y les ha dejado un buen ejemplo. En los versos 22 al 24 describe todo el detalle de cómo Cristo hizo las cosas de una manera totalmente diferente a lo que la lógica marcaría. En el verso 25, Él procede a recordarles su pasado sin Cristo. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Como resultado de todo esto, era muy lógico que iban a empezar a sufrir injustamente, pero el llamado era sufrir con paciencia, hacer lo correcto y tener una conducta intachable. ¿Para qué? Para que sus familiares, especialmente cónyuges, pudieran llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Pedro dice que vamos a estar atrapados en un mundo hostil, y ese mundo hostil se manifestará en todas las relaciones sociales, de las cuales resaltan básicamente 3 puntos primarios. Puede haber hostilidad en el gobierno, podemos recibir hostilidad como creyentes en nuestros lugares de trabajo, de nuestros propios jefes o compañeros, y en la familia. Estos 3 entornos sociales en que vivimos van desde el mayor y hasta el menor. Pedro inicia su enfoque hacia la vida matrimonial de sus oyentes y específicamente comienza dirigiéndose a mujeres creyentes casadas con maridos que no eran cristianos y que tenían una actitud hostil hacia ellas y hacia el Evangelio. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versos 1 y 2 dicen: Ustedes, mujeres, deben estar sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa. Los primeros 7 versos de este capítulo 3 están dirigidos a la relación matrimonial. 6 de esos versículos a las esposas y 1 a los esposos cristianos. Hay una razón muy importante por la cual Pedro lo hizo de esta manera. Y es que en esa época, cuando una mujer se convertía al cristianismo, la posibilidad de dificultades en el matrimonio era mucho mayor que cuando un esposo se convertía en cristiano. ¿Por qué? Porque en esa sociedad el marido ya estaba a cargo de la familia de cualquier forma. Déjame darte un poco de contexto para entenderlo mejor. El derecho romano de aquella época había sido desarrollado para privilegiar a los varones y especialmente a los hombres libres. Sin embargo, le daba una muy pobre atención a los que no eran romanos, a los esclavos y a las mujeres. Por cierto, a estas últimas se les consideraba como ciudadanas de segunda categoría. El ideal de la sociedad romana era el culto a la violencia y a la sensualidad, por lo que todo lo que representara una manifestación diferente era menospreciado, rechazado tajantemente. Cualquier símbolo de debilidad no era bien visto. Y en esa época, nacer mujer en una sociedad como la romana era una gran desventaja, ya que desde su nacimiento el infanticidio femenino no solo era algo común, sino que también era tolerado y aún legitimado. ¡Wow! Con esto en mente podemos entender mejor lo que Pedro les estaba diciendo y por qué se los dijo. Sin embargo, la pregunta obvia es, ¿qué hacer cuando una mujer está casada con un esposo inconverso? ¿Tiene que ser él su dueño? ¿Debe rechazar su autoridad porque él no es cristiano y porque tiene ella la autoridad solo de Cristo? ¿Debe exigir sus derechos tanto físicos como espirituales? ¿Cuál es la responsabilidad de cada cónyuge al casarse con un incrédulo? Como ves, no es una, sino muchas las preguntas que surgen al respecto y muchos las vivían en esa forma
y hoy en día la siguen viviendo de igual manera. Para comenzar a dar respuesta a estas preguntas, en primer lugar debemos dejar algo muy en claro como lo hace la Biblia. Ningún cristiano o cristiana debe casarse con un incrédulo. Algunos consideran esto demasiado tajante y obviamente lo pasan por alto. El punto es que si una situación así se da, hay problemas aún desde antes que se unan en matrimonio. Cualquier cristiano o cristiana que se casa con alguien que no es creyente tiene garantizado que tendrá problemas en el principio, en el transcurso o al final de su relación. Quisiera citarte un ejemplo que encontré en el sitio bíblico Escuela Bíblica, precisamente de la primera carta de Pedro. Dice así: cierta joven vino a hablar con su pastor y le dijo: mi novio no es creyente, pero yo voy a ganarlo para Cristo. El pastor le dijo: ¿cómo? ¿Aún no lo has ganado para el Señor y ya tienes una relación sentimental con él? Ella contestó: bueno, no lo he hecho, ni siquiera él quiere venir a la iglesia conmigo los domingos. Entonces el pastor le respondió: jovencita, este es el momento en que tú puedes ejercer mayor influencia en la vida de ese joven. El día que te cases con él, la influencia para ganarle para Cristo va a disminuir notablemente. Nunca podrás volver a hablarle de Dios con tanta efectividad como lo podrías hacer ahora. Si tú vas a vivir con él y él va a estarte observando atentamente a partir de ese momento, no podrás obligarlo a venir a la iglesia a menos que hagas algo diferente ahora, porque en el futuro tendrás mayores problemas. Definitivamente esta respuesta no le agradó a la joven y decidió buscar a otro pastor para que realizara la ceremonia nupcial. Al cabo de un par de años, ella regresó llorando y buscó al consejero que le había dado estas palabras. Lamentablemente, como es de suponer, ese matrimonio se dirigía en esa dirección desde antes de haberse consumado. Pedro está diciendo algo muy importante. En primer lugar, estén sujetas si ustedes ya están casadas con un marido que no es cristiano. Y aquí el punto es diferente al que acabamos de plantear en el ejemplo. Algunas mujeres conocieron el Evangelio estando ya casadas con hombres no creyentes. Pedro les está diciendo que en lugar de dejarlos y buscar a un marido cristiano y virtuoso, deberían estar sujetas a sus maridos no creyentes. La pregunta inmediata de muchas de ellas era: ¿por qué? Bueno, básicamente era dos puntos esenciales. La gente observa nuestra vida como matrimonio y familia, pero al ver algo diferente glorificarán a Dios y podrán llegar a ser salvos por nuestro ejemplo. Los problemas básicos cuando la unión es desigual, un creyente, una incrédula, una creyente, un no creyente, son básicamente los mismos que existieron como resultado de la caída del hombre y su mujer desde el principio. Todas las trágicas consecuencias que hemos recibido se generaron al distorsionarse la imagen de lo que es la sumisión apropiada de la mujer y la imagen de lo que es la autoridad apropiada del hombre. Te lo explico de esta forma. En Génesis 3:16 leemos en la Biblia, Dios hablando a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. En otras palabras, le está diciendo: voy a hacer más agudo el dolor de tu embarazo, vas a dar a luz con mucho dolor,
desearás controlar a tu marido, pero él se impondrá y gobernará sobre ti. Eso es lo que es el origen de una relación matrimonial que no es sanada y ubicada dentro de la perspectiva bíblica. Hay una inclinación en las mujeres a usurpar la autoridad de los hombres, y hay una tendencia en los hombres, o una inclinación pecaminosa, de poner a las mujeres bajo sus pies. Esto último queda de manifiesto en la expresión que leímos en la Biblia: se enseñoreará él de la mujer. Es parte de una maldición de Dios hacia la humanidad. Describe la tendencia del varón a interpretar mal su autoridad, buscando someter, subyugar, aprovecharse, violentar a su esposa. Aunque el llamado de Pedro a las mujeres cristianas es el de subordinarse a la dirección y el liderazgo del marido, él no les está llamando a perder su dignidad. Él no les está diciendo que sean inferiores en su carácter, inteligencia, virtud, espiritualidad, talento o capacidad. Simple y sencillamente les dice cuál es el principio de poder equilibrar algo tan diferente: asumir un papel sumiso al liderazgo del hombre que está a cargo del hogar. Para muchos esto cuesta mucho trabajo porque no se ve desde una perspectiva espiritual, sino solamente de justicia. Sin embargo, podríamos verlo desde esta óptica para entender mejor lo que el texto bíblico nos quiere decir. Es como en el ejército. Un oficial al mando no necesariamente es superior en carácter a las tropas que dirige, pero su autoridad es necesaria. Podríamos decir que es vital para el apropiado funcionamiento de todo el batallón. Pedro dice: si ustedes logran someterse a la autoridad de su marido, aunque no sea cristiano, también los que no creen a la palabra van a ser ganados sin palabra por la conducta casta y respetuosa de ustedes, esposas cristianas. Son desobedientes esos maridos, no pueden creer o no lo quieren hacer, pero sí pueden ver el efecto transformador positivo del evangelio en la vida de sus esposas. Pedro está diciendo que van a ser salvos si es que las esposas comparten la palabra de Dios de una manera especial, por medio de una conducta intachable. Ellos podrán ser ganados sin una palabra, sin el acoso insistente de la mujer, sin chantajes, sin presiones, simplemente por una conducta intachable. Esto me recuerda a un segundo ejemplo que también quiero compartirte porque creo que nos puede ser de bastante utilidad. En cierta ocasión, una señora contó su propia experiencia con su esposo no creyente a su pastor y le dijo: llevo a mi esposo todos los domingos a la iglesia. Ella era la clase de mujer que podía hacer eso porque al parecer tenía una personalidad bastante dominante. Después dijo: él no es salvo y pienso que cada domingo se va a decidir aceptar al Señor como su Salvador, pero no lo hace. Entonces, los lunes por la mañana, cuando desayunamos juntos, le digo llorando: cómo me gustaría que aceptaras a Cristo. Luego, cuando él regresa del trabajo por la noche, me siento delante de él y lloro otra vez y le ruego que acepte a Cristo. El pastor se quedó pensando y dijo para sí mismo: qué difícil debe ser vivir con una mujer que cada vez que uno se sienta a la mesa, desayuno, comida o cena, se pone a llorar y a lamentarse. Con esto en mente, el pastor le dijo a esta dama lo siguiente: le aconsejo que por un lapso de tiempo deje de hablarle a su esposo del Señor. Ella se sorprendió tanto que le dijo:
¿Quiere decir que entonces no tengo que darle testimonio de mi fe? El pastor, mirándola con amor, le dijo: no, eso no es lo que quise decir. Así como el apóstol Pedro lo menciona en la Biblia, es importante que entienda que usted puede ganar a su esposo por otra forma a la que lo ha estado intentando hacer. Debería comenzar a predicar un mensaje sin palabras. Es decir, deje que su conducta hable bien de usted. Piense qué es lo que él ve y oye en su testimonio. Reflexione en la clase de vida que está viviendo usted delante de él. Estas palabras llevaron a aquella mujer a reflexionar y examinar su forma de vivir, de hablar, de comportarse, y fue consciente que debía efectuar algunos cambios en la manera en que estaba intentando ganar a su esposo para Cristo. Al cabo de 6 meses, un domingo por la mañana, su esposo escuchó el mensaje y respondió a la invitación del Evangelio, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Saben? El sermón sin palabras realmente deja una verdad expresada a través de una conducta sabia y virtuosa. Eso tiene un efecto contundente en cualquier corazón endurecido. La sumisión debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestro derecho individual para honrar el liderazgo de otros. Y eso es lo que esta mujer aprendió, dándole su lugar a su esposo, orando por él, teniendo una conducta intachable y sobre todo cambiando su manera de vivir, dejando de presionarlo y orando para que fuera el Espíritu Santo el que lo trajera a la salvación. Estar sometido a alguien significa que primero debemos aprender a estar sometidos a Dios para que podamos entender por qué es importante. En el versículo número 2 del mismo capítulo 3, Pedro expresa específicamente cómo es que el cambio se puede obrar. Cuando ellos consideren su conducta casta y respetuosa. Nada hay más importante para la autoestima de un hombre que sentirse respetado en su integridad varonil. El punto de Pedro aquí es que la conducta santa de una esposa es el testimonio más valioso que puede abrir el corazón de un esposo que lo ha endurecido al Evangelio. Él necesita, sí, oír palabras de salvación. Probablemente sí sea la esposa la más indicada, pero él no va a escuchar nada si su esposa no tiene la actitud correcta. Una actitud sumisa, prudente, respetuosa, sabia, hará que él pueda prestar un poco de mejor atención a lo que el mensaje del Evangelio tiene que transmitirle. Cuando una esposa le recrimina a su esposo su incredulidad, cuando una esposa no ora por él, cuando una esposa lo quiere enfrentar o resistir, lo único que está haciendo es cerrar puertas a la posibilidad de que él tan siquiera considere accionar al Evangelio. Por eso Pedro tenía un llamado especial a estas damas. Ellas debían ser instrumentos de salvación en las manos de Dios. Debían entender su situación, actuar sabia y prudentemente bajo la dirección del Espíritu Santo. No tenían que fingir, no tenían que desafiar la autoridad, tendrían más bien que dejar sin argumentos u objeciones a sus cónyuges, porque sencillamente no habría nada que reprocharles. Así en los versos 3 al 6 del capítulo 3, Pedro prosigue detallando el cómo puede lograrse entregar un mensaje evangelístico sin palabras. Que su atavío sea no el externo de peinados ostentosos,
adornos de oro, vestidos lujosos, sino más bien el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso es de grande estima delante de los ojos de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Ellas estuvieron sujetas a sus maridos, como lo estaba Sara a Abraham, a quien obedecía y lo llamaba Señor, y de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro les está diciendo a estas mujeres que debían ser atractivas a sus maridos, pero no por el atavío externo, peinados, adornos, vestidos lujosos, sino más bien en el interno del corazón. Y les recuerda que su valor y belleza no se verá reflejado por lo que se pongan, sino por la esencia de lo que ellas son en su interior, con un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. La palabra espíritu que menciona Pedro implica la idea de estar dispuesto. No hay mujer más hermosa a los ojos de cualquier marido que aquella que expresa un carácter tranquilo, apacible, pacífico, silencioso y prudente. Esa es la virtud interior que una mujer debe perseguir si lo que quiere es ganar a su esposo para Cristo. Eso es lo que puede realmente ganar el corazón de cualquier hombre, por duro que sea el corazón del mismo. Y no solo eso, esta virtud interior también es muy apreciada por Dios. Dios siempre va a favorecer, apoyar y respaldar a una mujer que actúa, se comporta y comparte el Evangelio de esta manera tan contundente, sin palabras, pero con una conducta intachable. Ahora bien, también debo hacer la aclaración que no está prohibido el adorno exterior. No es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que deberían esmerarse en más bien ser de impacto en lugar de parecer algo deslumbrante. No hay que confundir la espiritualidad con el descuido. Dios no está en contra de que la belleza física sea manifestada, y de hecho toda mujer que lo entiende mejor puede saber que su belleza no necesita ayuda, porque aún la palabra dice que Dios puede hacer un rostro hermoso cuando la paz y el gozo del Señor inundan esa vida. Así es que hasta aquí Pedro ha dejado en claro cómo una mujer cristiana casada con un hombre no cristiano podía realmente impactar en su vida y favorecer que él pudiera llegar a ser salvo. A partir del verso 7, ahora Pedro tiene que dirigirse a los maridos cristianos que estaban en un yugo desigual con mujeres no creyentes. El primer punto es: vivan con ellas sabiamente, es decir, sean considerados. Denle honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a unas coherederas del reino. Vivan con ellas sabiamente, trátenlas bien, sean sensibles, conozcan y entiendan las necesidades físicas y emocionales de sus esposas. Deben nutrirlas, amarlas constantemente en el vínculo del amor. Cuando Pedro dice en segundo lugar, denle honor a la mujer como a un vaso más frágil, está hablando obviamente de la superioridad física que tiene un hombre, pero también se está refiriendo a la caballerosidad, entendiendo que un hombre puede mostrarse atento hacia su mujer sin importar el número de años que hayan transcurrido. Ella es más frágil no solamente en la parte física, sino que también es más frágil en la parte emocional.
La palabra traducida vaso más frágil quiere decir que ellas poseen menos fuerzas en lo físico. Muchas veces son superiores en la parte mental o intelectual, pero un marido sabio cristiano será proveedor y protector sacrificial de su esposa, sea creyente o no. Finalmente, Pedro procede a decirles que ellas pueden ser ya coherederas de la gracia una vez que acepten a Cristo, y si ellos están viviendo con una mujer, aquí es donde se abre el otro parámetro, que es cristiana y que como ellos sufre por la persecución, entonces ellas son coherederas de la gracia. Pero si el marido no es sabio, prudente, caballeroso y con un buen compañerismo a su esposa, seguramente sus oraciones tendrán un gran estorbo. Esto quiere decir que hay que fomentar no solamente el respeto, sino la amistad verdadera e íntima en el matrimonio. Pedro califica al matrimonio como la gracia de la vida, es decir, es una providencia o provisión divina que Dios ha dado a la humanidad, independientemente de la actitud que nosotros tengamos hacia Él. ¿Sabes? Esto para la cultura greco-romana de la época de Pedro era muy extraño. Los esposos no estaban interesados en tener amistad con sus esposas y esperaban más bien que ellas se rindieran o sometieran de una manera solícita a su liderazgo. Ellos esperaban que mantuvieran cuidada la casa y que criaran bien a los hijos y no les interesaba ir más allá en la relación. En contraste, el esposo cristiano, como lo describe Pedro en esta porción bíblica, debe cultivar todas las áreas de la relación matrimonial. Entender claramente el diseño de Dios para el matrimonio, dar honor a su esposa de una manera amorosa, ser considerado, caballeroso y una actitud de compañerismo, para que esas oraciones que él eleve nunca tengan estorbo. Si tú eres creyente y tu esposa también, pero hay una actitud hostil de tu parte hacia ella, la Biblia dice que Dios no te puede escuchar, y eso es algo que todos los maridos cristianos debemos tener muy en claro y tener cuidado de no caer en esa parte. Buscar un testimonio positivo es la clave ante una esposa que no es salva y es la fortaleza ante una esposa que ha creído en el Señor. Hay que llevar una vida cristiana ejemplar como esposos, siendo fieles, sumisos a Cristo, justos en nuestro liderazgo, ejerciéndolo con responsabilidad, pero también con mucho amor. Para concluir este mensaje, quisiera resumírtelo de esta buena forma. Nuestra conducta debe ser algo que ayude, que favorezca a que las personas volteen hacia la verdad del Evangelio. Pedro dedicó en estos 7 primeros versículos del capítulo 3, 6 a las esposas y 1 a los esposos. La razón es muy clara. En aquella época, cuando una mujer se convertía al cristianismo, la posibilidad de tener problemas en el matrimonio era muchísima. El esposo, por su condición y estatus social, se convertía en el padre de la familia y la mujer, creyente o no, debía someterse a su liderazgo. Podemos estar sujetos, es decir, sometidos voluntariamente al liderazgo de cualquier nivel. Eso es la clave de un buen testimonio. Sin importar si la autoridad es justa o no, el jefe es comprensivo o demandante, si la esposa o esposo son creyentes o incrédulos, nosotros debemos estar sometidos en primer lugar a Dios. De lo contrario, ¿cómo podremos sujetarnos a alguien más? Finalmente, si nuestra conducta es intachable y sumisa, eso hará que nuestros cónyuges no creyentes puedan recibir el mensaje sin palabras. Dios siempre va a respaldar a aquel que lo honre
y que tenga una conducta pura, limpia y sin mancha. El marido que no sabe apreciar a su esposa no ha entendido su llamado como proveedor y protector y tampoco ha entendido su condición delante de Dios para ser cabeza del hogar. Oremos para concluir. Señor, las relaciones interpersonales no siempre son fáciles. Las relaciones matrimoniales requieren a veces que nosotros podamos distinguir los problemas desde su origen. Como lo vimos en este mensaje, una acción cuenta más que 1000 palabras. ¿Cómo poder ganar a un cónyuge no creyente siendo nosotros creyentes en ti? La Biblia dice, háganlo por una conducta intachable. Aprendan a someterse a Dios primero y reflejen en una conducta buena cómo someterse voluntariamente a un liderazgo tiene como resultados un cambio de percepción en aquellos que están calificando nuestra conducta. Padre, ayúdanos como matrimonios. Si algún oyente, hombre o mujer, está casado con un cónyuge no creyente, dale la sabiduría y dirección de tu palabra para poder interceder en favor de ese esposo o esa esposa y que ellos puedan ver una conducta intachable y sumisa que los lleve a los pies de Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por el lineamiento y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayudará a cada uno a aplicarlo de la manera correcta para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en nuestra próxima emisión.